Bueno, el tema que nosotros vamos a tratar es el tema de energía de un sistema. Y es un tema muy importante porque nosotros hasta ahora hemos estudiado los sistemas partiendo del estudio de mirar cosas que cambian. Ahora vamos a intentar, y fue la cinemática y dinámica, ahora vamos a mirar, a considerar la parte energética de un sistema. Pero para hablar de energía, entonces tenemos que primero caer en cuenta qué es un sistema, porque un sistema en sí, lo que nosotros vamos a considerar, y que lo tengo encerrado acá como en una parte negra, como una caja negra, algo que está allá, un sistema puede ser un objeto simple o una partícula, ¿sí? Y eso ya le llamamos nosotros sistema, donde digamos así, que las fronteras de eso son imaginarias, simplemente nosotros lo hemos apartado. Puede ser una colección de objetos o partículas, varios, y nosotros a eso le llamamos un sistema. Puede ser una región del espacio, ¿sí? Como el interior de un cilindro de combustible de un motor de automóvil, algo así. O incluso un sistema puede variar de tamaño y de forma, como por ejemplo una bola de goma que se deforma al golpear la pared. Entonces, no importa cuál sea el sistema particular, en un problema dado, siempre nosotros podemos identificar las fronteras, ¿sí? Las fronteras, hasta dónde ese sistema está llegando, y esto es como la parte principal que tenemos nosotros, una superficie imaginaria. Esto no existe realmente, ¿sí? No necesariamente coincide con una superficie física. Y eso lo que sí es que divide el universo como entre lo que hay por dentro y lo que lo rodea. Entonces, este es un concepto que ustedes van a ir madurando, el estudiante madura. Ahora, en eso nosotros lo primero que tenemos que definir es a qué le llamamos nosotros trabajo en física, y explícitamente en mecánica, a qué le llamamos nosotros trabajo. Y para eso, pues es importante mirar este dibujito, que es bien interesante, porque hay un dedo intentando empujar o le está haciendo fuerza a un borrador que se encuentra sobre una superficie horizontal. Y usted ve las diferentes formas en que el estudiante, el profesor, está intentando empujar ese borrador sobre la base de la pizarra. Entonces, uno se pregunta qué tan efectiva es la fuerza para mover el borrador. Sí, pero en ese sentido es evidente que usted debe considerar no solamente la magnitud de la fuerza, sino también su dirección, porque evidentemente en este caso 3, usted no necesita estudiar física para decir no la va a mover, no la va a mover, porque le está haciendo fuerza hacia abajo. Y usted dice, probablemente, si las fuerzas todas son las mismas, probablemente lo va a mover más fácilmente en el caso 2, en el caso del centro, que incluso en el caso 1 o en el caso 3. ¿Por qué? Por la forma como está terminada de empujarla. Entonces, vemos que en ese caso, en nuestra definición de lo que le puede pasar, están implícita no solamente la magnitud de la fuerza, sino también la dirección de la fuerza. Y en mecánica, entonces nosotros vamos a decir que si tenemos un cuerpo de masa m, al cual le podemos aplicar una fuerza F formando cierta dirección con el desplazamiento, y esa masa se desplaza, entonces decimos que se ha invertido trabajo mecánico. Entonces, el trabajo mecánico, el trabajo W invertido sobre el sistema, que en este caso es esta masa, por un agente externo, alguien está aplicando la fuerza, no nos interesa especificar quién, una fuerza que en este momento la estoy considerando constante sobre el sistema, es el producto de la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre ellos dos. Es decir, que podemos escribir así. Decimos que el trabajo mecánico se define como la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento, y mire la figura,
por el coseno del ángulo θ. Pero es evidente, ya lo vamos a mostrar nosotros, ¿sí? Que podemos decir que F coseno de θ, F por coseno de θ lo tienes en el dibujo, pues es la fuerza en la dirección del desplazamiento. Entonces puedes decir que el trabajo es igual al producto de la fuerza en la dirección del desplazamiento, la componente de fuerza en la dirección del desplazamiento multiplicada por la magnitud del desplazamiento. Sí, la magnitud del desplazamiento. Y hay que comenzar desde ya diciendo que el trabajo como magnitud es un número escalar, es un valor escalar. Y hablemos un momentico aquí de las unidades. Este escalar tiene unidades. ¿En qué unidades se mide la fuerza? La fuerza se mide en newtons en el sistema internacional y los desplazamientos delta R se miden en metros. De tal manera que entonces las unidades que tenemos nosotros para el trabajo van a ser iguales a newtons por metro, que en el sistema internacional le llamamos julios. Entonces, tenemos esto en unidades de julios. Y vamos a decir que no solamente es unidades de julios, sino que vamos a ir viendo nosotros las diferentes formas en que podemos cambiar estas unidades. Si la fuerza se miden, por ejemplo, en dinas y las distancias en centímetros, entonces ya no vamos a tener julios, sino que vamos a tener porciones, pero lo vamos a ver más adelante. Ahora, nótelo bien que usted puede tener diferentes casos. Quiero con el mismo dibujo aumentar ese dibujo y mostrar lo siguiente. ¿Qué sucede si nosotros ahora consideramos las diferentes fuerzas que se están aplicando sobre esta masa para desplazarla sin fricción por una superficie horizontal? Entonces, tenemos el mismo delta R. Es evidente que bajo estas condiciones que estamos diciendo nosotros, por supuesto que la fuerza normal, que sabemos que va hacia arriba, y la fuerza masa por gravedad, ellas no tienen componentes horizontales. Pero también usted puede decir que el ángulo entre estas dos, entre masa por gravedad y la normal, cualquiera de ellas dos, es el ángulo que hay entre ellas y la dirección del desplazamiento es de 90 grados y coseno de 90 grados y coseno de pi medio es 0. Es decir, esas fuerzas, aunque están aplicadas, no producen trabajo. Esas fuerzas no producen trabajo. Entonces, nuestra definición de trabajo implica que debe de haber una fuerza en la dirección del desplazamiento. Si no hay fuerza en la dirección del desplazamiento, no se está efectuando trabajo. En ese sentido, podemos hacer una discusión adicional acá con relación a la fuerza gravitacional que ejerce el Sol sobre la Tierra. Eso es lo que la mantiene en órbita alrededor de la Tierra. ¿Sí? Entonces podemos preguntarnos, esta fuerza que es una fuerza de atracción, es una fuerza central, preguntan, ¿cuánto vale el trabajo realizado por la fuerza gravitacional durante el intervalo de tiempo breve en el que la Tierra se mueve a través de un desplazamiento en su trayectoria orbital? Entonces, usted no puede olvidar que lo que estamos diciendo es que es F por delta R por coseno de θ. Pero ahora tienes que caer en cuenta que el desplazamiento infinitesimal, ¿sí?, en este punto tiene esta dirección. Sí, tiene esta dirección. Entonces, esto es la fuerza gravitacional y el desplazamiento infinitesimal que le hemos llamado, aquí le voy a llamar delta S, vector, porque es un vector, así como escribí aquí la fuerza gravitacional, vector. Esta componente, este desplazamiento entre ellos dos, hay un ángulo de 90 grados. Entonces, este es un caso bien interesante porque usted ve que la fuerza es la que causa esta fuerza central que se mantenga en una órbita circular. Más sin embargo, desde ya podemos decir que efectivamente el trabajo aquí es igual a 0. No se produce trabajo. ¿Por qué? Porque el ángulo que hay entre ellos dos es un ángulo
igual a 0, es un ángulo igual a 0. Entonces, de esa manera no se produce trabajo mecánico, y podemos generalizar esto para llegar a tener como algunos casos. Entonces, vamos a suponer que tenemos esos casos A, B, C y D. Y dice, si la fuerza aplicada en cada caso al objeto de la figura tiene la misma magnitud, ¿en cuál caso se genera un trabajo mayor? Tenemos que hacer si tienen la misma magnitud, ¿sí? Y tienen los mismos desplazamientos, entonces usted tiene que decir, no, aquí la única diferencia va a estar en que en el caso A, este bloque se va a mover para arriba. En el caso B, este bloque se va a mover para la izquierda. En el caso C, se va a mover para la derecha, y en el caso D se va a mover, porque siempre en lo que hemos estudiado, si hay una sola fuerza aplicada, el desplazamiento va a ser en la dirección de la fuerza, porque la aceleración va a ser en esa dirección. Entonces, en ese caso, la primera respuesta que tendríamos es, para todos los casos se está generando exactamente el mismo trabajo. Pero ahora voy a cambiar la pregunta. Ahora la pregunta va a quedar la misma, pero el enunciado va a cambiar. Luego, vamos a suponer que en cada caso se tiene un desplazamiento como el que estoy mostrando en este momento. Entonces voy a escribir aquí un vector R en esta dirección. Y ahora sí, decimos, ¿cuál es el trabajo que ejerce en el caso A? Entonces usted dice, espera un momentico, si la fuerza todas son iguales y R todas son iguales, pues para este primer caso, el ángulo que hay entre los dos es pi, y el trabajo aquí es igual a 0. Voy a escribir todo aquí por dentro. Voy a escribir que trabajo es igual a la magnitud de la fuerza por R, por la magnitud del desplazamiento, por coseno de pi medios. Es decir, que el trabajo aquí es igual a 0. En este caso, note que ahora voy a tener que el trabajo en este caso va a ser igual a la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento. ¿Y aquí qué ángulo tengo? Entonces tengo que caer en cuenta de que el ángulo que hay entre estos dos vectores, que en este caso estaría así, es un ángulo de pi. Entonces coloco aquí pi y digo, en este caso el trabajo es igual a menos F por R. Mire que estoy escribiendo las magnitudes simplemente. En este caso de acá tendríamos de nuevo la magnitud omega, el trabajo, perdón, es igual a la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por coseno de 0 grados. Es decir, que en este caso el trabajo es igual a F por R. Y finalmente, pues en este caso nosotros tendríamos algo muy interesante, ¿cierto? Porque tendremos el desplazamiento en este sentido. Tenemos el desplazamiento en este sentido. Entonces, el ángulo que hay entre ellos dos es este ángulo que tenemos acá, que le voy a llamar un ángulo teta. Evidentemente, la componente que va a haber que va a ejercer trabajo en la definición que tenemos nosotros es esta componente que le voy a llamar componente en la dirección, bueno, le voy a llamar en la dirección de R, porque eso es R lo que hay allá. Entonces tenemos que el trabajo es igual, en este caso, a la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por coseno del ángulo teta, ¿sí? El ángulo que tengamos nosotros ahí. Entonces, en todos estos casos, nosotros tenemos pues, las definiciones de lo que podemos tener. Es decir, que el trabajo nos puede dar positivo, negativo o 0, dependiendo del ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento, negativo, positivo o 0. ¿Y cuáles son las unidades del trabajo? Ya dijimos que las unidades del trabajo entonces son julios, que son newtons, decir lo mismo que son newtons multiplicado por metro, y esta vez lo voy a escribir mucho más porque para eso lo trajimos y decimos los newtons son kilogramos. Acuerda que es como una fuerza, masa por aceleración, entonces tienes masa kilogramos,
por la aceleración, metros sobre segundos al cuadrado, y multiplicado por estos metros te da metros al cuadrado. Entonces tienes kilogramos, metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Ahora bien, Julius, esto es una medida de energía y nosotros ya vamos a comenzar a hablar de este tema. Si esto es una medida de energía, podemos decir que el trabajo lo podemos definir, el trabajo mecánico, como una forma de inyectar energía en el sistema. Por supuesto que la palabra inyectar aquí la miramos muy algebraicamente, porque inyectar energía al sistema o sacar energía del sistema. Entonces, digamos que el trabajo es una forma de hacer intercambio energético con un sistema determinado, con un sistema determinado que podamos tener. Y podemos mirar un ejemplo más ya para mirar unidades y culminar con esta primera parte mirando un problema como este, un problema que es muy típico, muy de casa. Un señor que está limpiando el piso con una aspiradora. Se pregunta cuál el trabajo consumido por la fuerza sobre la aspiradora a medida que ésta se desplaza 3 metros hacia la derecha. Es decir, esta fuerza, él le está aplicando una fuerza que estamos suponiendo una fuerza de 50 newtons, ¿sí? A un ángulo con la horizontal, mire, de 30 grados, y la aspiradora la va desplazando y la va a desplazar una longitud de 3 metros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Fácil, escribimos que trabajo es la magnitud de la fuerza. ¿Cuánto es la magnitud de la fuerza? 50. Por la magnitud del desplazamiento, ¿cuánto es la magnitud del desplazamiento? 3 metros que me dieron. Y coseno de 30 grados, que sería coseno de 30 grados raíz de 3 sobre 2. Entonces escribimos eso, trabajo igual a 50 newtons por 3 metros por coseno de 30 newtons. Y si usted hace esa operación, pues realmente esto da 129.9, con las aproximaciones podemos decir, esto da 130 julios, ¿sí? 130 julios. Y como dijimos, un julio es igual a un newton por metro, o lo que es igual a un kilogramo por metro por segundos al cuadrado.